Buenas tardes, maestra. Nuestro equipo se llama Los Hijos de Thomas Alva Edison. El equipo está conformado por Luis Sierra Hernández, por Julio Bautista Quintana. ¿Cómo se llamaba? Y bueno, un chavo que le dicen Coco, y por su servidor, José Jesús Hurtado Morales. Nosotros vamos a presentar lo que es los resultados de la práctica de un circuito de SA. ¿Se ve la Sí, sí se ve. Sí. Entonces, El sí, otro chavo, déjame nada, lo digo, Juan Antonio Martínez Huerta. Sale. va. Entonces, Sí. A nuestro compañero Antonio Martínez no está en la unidad, que su internet es muy inestable. Y pues Julio, según tuvo problemas y no nos pudo ayudar esta vez. Sale, comenzamos, Irving. va. Entonces, Déjale prim- abajo. Ahí está. primero vamos a comenzar con lo que son los fundamentos. Y es importante ver las diversas razones por la cual está compuesta un circuito de corriente alterna. Que primero pues es la base del sistema de potencia que suministra energía eléctrica ya a nuestras casas y negocios, ya que pues la corriente alterna se usa en lugar de la corriente directa por, porque tiene varias ventajas, y una de las importantes ventajas y principales que pues se puede transmitir de manera fácil y eficiente a través de largas distancias. Pero más allá, pues tiene un uso en la industria de la potencia eléctrica y en el estudio de la electrónica. Por ejemplo, pues tiene que ver en gran medida con el procesamiento de señales de corriente alterna, respuesta de frecuencias y temas afines a estos. Ya un poco más específico en los campos de sistemas de audio, comunicación, control y entre otras. Y la corriente alterna varía su dirección, por lo regular muchas veces por segundo, por eso se dice que la corriente alterna pues es variante en el tiempo, pasando primero por una dirección y luego en otra a través de un circuito. Entonces estas dichas corrientes son producidas por fuentes de voltaje cuyas polaridades se alternan entre positivos y negativos en lugar de mantener fija la polaridad como en las fuentes de corriente directa. Y por convención, las corrientes alternas son llamadas corrientes de CA y los voltajes alternos son llamados voltajes de CA. Bueno, como dato histórico, vamos a hablar un poco sobre Thomas Alva Edison. Pues en la actualidad damos por hecho que los sistemas de potencia eléctricos son de corriente alterna. Esto se refuerza cada vez que se ve un equipo especificado como de 60 Hz de corriente alterna. Sin embargo, este no fue siempre el caso. A finales de 1800, una intensa batalla, la llamada Guerra de las Corrientes, ardió en la emergente industria de la potencia eléctrica. Las fuerzas a favor del uso de la corriente directa estaban lideradas por Thomas Alva Edison, y las que favorecían el uso de la corriente alterna eran dirigidas por George Westinghouse. Edison, un prolífico inventor que aportó la luz eléctrica, el fonógrafo, así como muchas otras grandes invenciones. Peleó con vigor, gastó una considerable cantidad de tiempo y dinero en desarrollarla, arriesgando mucho. En términos tanto de dinero como de prestigio, tan determinado estaba Edison en su batalla que, primero, persuadió al estado de Nueva York para adoptar la corriente alterna a su nuevo dispositivo de la silla eléctrica, y luego señaló con horror como ejemplo de lo mortal que era la corriente alterna. Finalmente, sin embargo, la combinación de las ventajas de la corriente alterna sobre la corriente directa y la firme posición de Tesla y Westinghouse inclinaron la balanza hacia la corriente alterna. Entonces Continúe, compañero. vamos a pasar con lo que es el análisis de un circuito en CA. Primero vamos a considerar, para tener un poco más de representación, el voltaje
del contacto de la pared de nuestra casa, llamada onda seno o forma de onda senoidal de Ca. Entonces este voltaje tiene la forma que se va a observar en una figura. No sé si le puedas bajar. Claro, claro. Ahí está, compañero. Ah, gracias. Entonces, a partir de esta gráfica que se ve en la figura, entonces a partir de cero el voltaje se va a ir incrementando a un máximo positivo y va a ir disminuyendo a cero y va a cambiar de polaridad. Entonces retorna de nuevo a cero y la variación completa se conoce como un ciclo, ya que la forma de onda se repite a intervalos regulares, como en la otra figura, y se le llama una forma de onda periódica, ya que, bueno, las formas de onda senoidal para corriente alterna, los valores sobre el eje son positivos, mientras que los valores por debajo del eje pues son negativos. Y lo siguiente, vamos a trabajar un poco de simbología para saber cómo se simboliza una fuente de corriente alterna. Entonces este símbolo es para una fuente de voltaje senoidal, como la que se muestra. Entonces se puede observar una letra en minúscula para representar el voltaje en lugar de E mayúscula, ya que pues está en función del tiempo y sus marcas de polaridad también se muestran, aunque debido a su polaridad la polaridad de la fuente varía y su significado pues no es establecido. Yo creo que mejor pasemos ya a explicarlo porque Sí, creo que ya llevamos algo de tiempo. sí, mejor. Nada más, pues, consideramos algunas palabras claves para que debemos comenzar con, o para poder pues trabajar de manera correcta con la corriente alterna, que es la impedancia, la reactancia, la resistencia, la frecuencia, el voltaje real e imaginario, fasores, corriente alterna, desfasamiento, entre otras palabritas más. Por ejemplo, la definición de la impedancia. La impedancia de un elemento como la razón del voltaje del fasor con la corriente de ese mismo fasor, el cual se denominará como Z. La capacitancia es la capacidad de carga que un capacitor puede almacenar, depende del voltaje aplicado. La definición de la inductividad de un circuito eléctrico por el cual un voltaje es inducido en él un campo magnético cambiante, mientras que el inductor es un componente pasivo que induce únicamente en un circuito eléctrico. Ok. Y la reactancia uh, está vinculada a la resistencia que ejerce un circuito o un material ante un determinado flujo magnético. Bueno, como habíamos visto, para trabajar con este tipo de circuitos, um, de trabajar en fasores, por lo cual la forma de onda de nuestra señal, en este caso una señal de corriente, la debemos de transformar en corriente, en su forma cosenoidal, como se muestra aquí. La señal tiene la forma de 300, que es la magnitud, en este caso sería la corriente, pero como son miliamperes serían 0.3 amperes, seno de lo que sería nuestra W de T, y este es el ángulo de desfasamiento. Entonces, como queremos trabajar con fasores, se convierte a coseno, y entonces cuando convertimos un seno a un coseno, le restamos a grados. Entonces nos queda con un ángulo de menos 135. ¿Sí? Entonces, pues miramos que W, que es esto de aquí, es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia es igual a W entre 2pi. Y W sería nuestro 10 a la 4, como se ve aquí, y obtenemos una frecuencia de 1.59. Bueno, compañero, si quieres explicar cómo está la conexión aquí del circuito. Sí, entonces tenemos un circuito de corriente alterna que está en paralelo. Pues vemos que está compuesto por una fuente de corriente alterna,
una resistencia, un inductor, un capacitor y otra resistencia, que pues, ambas están conectadas en paralelo a la fuente. Entonces, se ve entonces que la magnitud es de Sí, aquí 0.3. está la... ¿Mande? Perdón, Ah, aquí está. No, no, y, continúa. y su frecuencia es de 1.5915 kHz y tiene un desfasamiento de menos ¿O sabes 5. qué? ¿Qué pasó? Dejo de compartir y nos vamos a la simulación Ah, va, en va. multisiempre. Aquí está el circuito que explicó mi compañero cómo está mencionado y como podemos ver, pues estamos trabajando con corriente alterna y es un circuito RLC. Primero se los voy a explicar con lo que es el análisis que se llama Single Frequency con AC. Como salida vamos a poner a B1. Rum, rum, rum. Y no lo agregué. Es aquí. Sale, por si. Y no le puse puras fallas, es que ayer no lo guardé. Ahí la tierra. Pero ahorita ya mira por qué. No, es aquí. Es que no le puse sí, su punto de referencia. Ahí está. Cuando se simula. Bueno, maestra, regresando con la simulación porque tuvimos unos detalles técnicos. Pues primero que nada, en lo que es nuestra fuente de corriente, debemos de poner la magnitud, que en este caso es de 0.3 mA o 300 mA. La frecuencia, que es de 1.59 kHz. Tenemos una magnitud de 0.3 a una frecuencia de 1.5915 kHz y un desfasamiento de menos 135 grados. Y pues eso lo ponemos aquí. Bueno, una vez teniendo eso, la simulación hizo un... sí está corriendo, sí, está bien. Colocamos nuestro osciloscopio. Bueno, tengo que ir para cortar esto. Corremos nuestra simulación, colocamos nuestro osciloscopio, y lo conectamos a lo que es. Aquí era, su... Sí, maestra, pues tenemos muchos problemas de internet. Bueno, entonces aún se está corriendo la simulación. Aquí colocamos la zona del canal A de nuestro osciloscopio. De esta manera en el punto positivo de veo y por acá la otra, pues en el punto negativo. Así está determinada la polaridad en el ejercicio. Entonces, pues, vemos nuestro osciloscopio que nos está mostrando. Y aquí ya había puesto los cursores, nada más que se me trabó. Y me quedó uno solito. Aquí acomodamos los cursores y medimos el voltaje en su fase positiva y nos da un voltaje de 13.9 volts. En la negativa sería el mismo, pero pues sería un voltaje negativo. Entonces le decía que el voltaje que yo obtuve por el análisis con la forma de Thevenin, aquí estamos viendo el voltaje de lo que se podría decir el real. Y a mí el real en Thevenin me dio de 14.16 y también me dio el de Mayas, lo mismo, o casi lo mismo. Entonces pues podríamos decir que nuestro voltaje de 13.9 y el que obtuvimos es muy muy similar. Y pues eso sería todo de nuestra parte, maestra. Muchas gracias por su tiempo